Línea telefónica esta mañana Gustavo Madero, que siendo presidente nacional del PAN dejó de serlo un tiempito para ser postulado como diputado plurinominal por el PAN y ahora regresa a la presidencia nacional de este partido. En la línea, Gustavo Madero, buenos días, Gustavo, te saludo. Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todo tu auditorio. Bueno, varias cosas, Gustavo. Desde luego, la primera que se te lanza en este momento es qué significa que vayas, vengas, regreses, sales del PAN, dejas encargado al PAN, logras la postulación para la diputación plurinominal, dejas a Anaya como encargado del asunto un rato y regresas. A ver, Gustavo, déjame te lo digo crudamente para que me respondas de esa manera. Dime. ¿Eres el presidente del PAN o dueño y señor de Acción Nacional? No, el PAN no tiene dueño y esto es algo que es un orgullo. Como nunca hoy el PAN ha modificado sus estatutos, Carmen, y lo recordarás, para que los militantes tengan más poder para tomar las decisiones de quién debe ser sus dirigentes, de quiénes deben ser sus candidatos. Hoy va a ser y está siendo el momento en el que la militancia tiene mayor participación en las decisiones en toda la historia de nuestro partido, 75 años. De los 300 distritos, 225 van a ser electos por voto directo de los militantes. De la dirección nacional es electa por primera vez por el voto directo de los militantes. Los consejeros nacionales, Carmen, que antes el 50% lo eligían los estados, hoy son electos el 90% por los comités estatales, los consejos estatales, las asambleas estatales. Hoy la fuerza se está haciendo más horizontal, más plana, y esto desconcierta, más federalizada, más repartida territorialmente, reconociendo con mayor proporción el peso real y la participación de los liderazgos locales y regionales que antes estaban subrepresentados en detrimento, en favor de una sobrerepresentación central, y que esto ha cambiado con los nuevos estatutos, Carmen. Bueno, ese es un tema, Gustavo Madero, sobre lo que se puede estar comentando en estos momentos desde todos los puntos de vista. Importante preguntarlo. Está un reto fenomenal para las oposiciones al gobierno priista, un proceso de debilitamiento, de situaciones críticas. Hay una panorámica, Gustavo, donde mucha gente dice, cómo van a estar estas elecciones, no hay este impulso democrático que la gente diga vamos a votar, sino todo lo contrario, hay un desencanto, un desazón. ¿Cómo? Eso lo digo yo en mi lectura de las cosas. ¿Cuál es tu definición del estado de cosas en eso? ¿Cuál es tu definición del panorama al que se enfrenta México con un proceso 2015 electoral? Mira, yo creo que los mexicanos hemos venido esperando durante décadas, generaciones, el tener una democracia que no hemos logrado construir. Y muchos pensábamos que cuando llegó el PAN a Los Pinos en el 2000, estas cosas se iban a solucionar casi por arte de magia, y que el PRI y el sistema y la cultura priista iban a desaparecer. En muchos sentidos se fortalecieron en estos años esta cultura, y creo que debemos de hacer ese reconocimiento para combatirlo, Carmen. Pero coincido contigo en que existe un desánimo general, hay un hartazgo, hay enojo, que se agrava todavía más con la situación de impunidad, de corrupción, de opacidad, de conflicto de intereses, de falta de confianza en sus gobiernos, en el gobierno federal, en el presidente de la República, en los partidos, en la democracia en sí. Pero ojalá y los mexicanos tengamos la sabiduría para que este enojo y este descontento lo encaucemos de manera constructiva. Yo no comparto, por más que respeto las opiniones de quienes apuntan de que no participar en las elecciones, no votar por nadie, el abstencionismo o impedir que se celebren sean el camino. Al contrario, creo que esto se cura con más democracia, con más participación y con más ciudadanía.
es el momento. Así lo entendemos en el PAN y queremos estar a la orden para poder encauzar estas demandas que son legítimas y son muy profundas en el pueblo. Yo me acuerdo muy bien, Carmen, en tu programa cuando estábamos negociando el Pacto por México y me decías que si le teníamos confianza y lo que estaba en juego. Yo creo que las 10 reformas que impulsamos tienen lo que yo he llamado ADN panista. ¿Qué es esto? Pequeñas cápsulas de veneno contra los privilegios y contra los monopolios y contra el poder de los gobernadores y la falta de transparencia. Y esto va a tardar en dar resultados. Nos tardamos mucho en impulsarlas. Estas reformas fueron lustros desperdiciados por falta de acuerdos políticos. Pero la gran pregunta que se hizo los ciudadanos cuando el PAN perdió la presidencia y regresó el PRI es si había cambiado, si habían aprendido, estos que decían que sí sabían gobernar. Y al final del día creo que no, Carmen. La respuesta ya la tienen miles de hogares en donde están preocupados y enojados y dicen no queremos regresar al pasado, a la opacidad, la corrupción, los privilegios de los contratos de proveedores de unos cuantos y de beneficios que generan la desigualdad y la impunidad que tenemos en México. Y eso es lo que cambiar. Así se llama la película, ese es el tema. Cambiar el México de los privilegios por un México de leyes y oportunidades para todos. Con eso el PAN está impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción y por eso Ricardo Anaya aceptó y lo consulté con los diputados para que coordinara ahora la bancada y empujara esta agenda. Pero eso será en la parte legislativa, que si siguen siendo cambios de las leyes. Ahora lo que tenemos que hacer es un cambio en la sociedad para poder impulsar la participación directa, la demanda social, el observatorio ciudadano, los medios de comunicación críticos como el tuyo, Carmen, son la solución y no el abstencionismo, no la violencia y no la descalificación. Pues habremos de platicar más ampliamente en otras ocasiones, pero déjame cerrar esta conversación, Gustavo Madero, sobre el tema de esta mañana que tiene que ver con el reportaje de Juan Montes en The Wall Street Journal, que nos coloca en un asunto muy delicado y que obliga a elevar el nivel de exigencia respecto a los mecanismos de transparencia, de combate a la corrupción y demás cuestiones que están ahí en el limbo esperando a que algún día se aterricen. Este tema de una casa en Ixtapan de la Sal del presidente Peña Nieto que se la compró a alguien que ahora pues se sabe tuvo un crecimiento importante como contratista en el tiempo en que fue gobernador del Estado de México y ahora también como presidente de la República. ¿Qué le dice al presidente del PAN este tema de la casa de Ixtapan de la Sal en el club de golf? Pues que abona al clima de sospecha, de conflicto de intereses, de dudas, de opacidad, y que debe ser cubierto este déficit con información, con acciones por parte del gobierno federal y que está pendiente. El gobierno federal siente que ya aclaró lo suficiente. Si tú vas a las calles, sienten que no se ha explicado, sino que se le dio nada más una mareada con información parcial y que sigue la sospecha y la duda de qué es lo que hay detrás, de por qué las licitaciones se adjudican, se cancelan de un día para otro y los proveedores están tan cercanos a ser también proveedores de otro tipo de bienes a los funcionarios públicos, Carmen. Ese es un déficit y eso es un déficit para el país. Electoralmente el PAN podrá, y a los partidos de oposición, tener una rentabilidad electoral por este desprestigio, esta falta de confianza en el gobierno federal y en su partido, pero esto es algo terrible como sociedad y como país que debe ser resuelto, porque si no, las reformas en las que creo yo, sé que hay gente que no comparte, pero las reformas de telecomunicaciones, las reformas energéticas para funcionar, deben de tener resuelto todos estos temas de falta de opacidad, de transparencia, de blindaje contra la corrupción y poder asignar
para que haya un crecimiento y los beneficios de manera más abierta y dispersa, plural y con reglas claras y no con unos pocos beneficiarios. Bueno, para cerrar, Gustavo, evidentemente la gente en la calle, como dices, tiene todas estas dudas abiertas, pero en tu calidad de dirigente de oposición, en tu calidad de político de alto nivel, que evidentemente este tema no puede ser abordado por encimita, ¿qué va a hacer el PAN en específico? ¿Qué tipo de cosas tienen que suceder como para que esto que estás diciendo, y desde luego es altamente compartible, se enfrente en términos prácticos y rápidos? Sí, vamos a analizar la dimensión jurídica y legal de la información proporcionada. Te estoy dando la lectura política, no los actos administrativos o legales o penales que puedan proceder, que eso los debo de valorar con un equipo de especialistas en el tema, pero políticamente estaremos del lado de los ciudadanos exigiendo que se cierre este déficit de confianza en la primera institución, que es la Presidencia de la República, que es una institución que es pilar del sistema político y que no estaremos abonando a su desprestigio para lucrar políticamente, sino al contrario, exigir que se satisfaga la información que se requiere y se castigue los eventuales actos de conflictos de intereses o de corrupción que se pudieran haber dado en algunos de estos casos que hemos mencionado. Se van agregando cosas, Gustavo Madero, además del reportaje de Wall Street Journal, que es el que comentaremos más ampliamente después de esta entrevista, de cómo surgen nuevos lazos entre Peña Nieto y contratistas, o se conocen, pues, se sabía de la existencia de la casa porque incluso está en su declaración patrimonial, es un elemento que pone el vocero en su declaración patrimonial. Lo que no se sabía es quién había vendido la casa y qué había sucedido con esa persona que había vendido esa casa, y ahora se agrega un dato que empieza a circular, que es una fotografía, eso no lo tiene de Wall Street Journal, sino es una fotografía de la revista Quién de hace tiempo, que se da a conocer en las redes y en algunos medios de comunicación online, donde se muestra al hoy presidente Peña Nieto y a su primera esposa Mónica Pretelini con una escena donde se está realizando una primera comunión. Y bueno, pues aquí queda claro que el empresario que le vendió la casa de Ixtapan de la Sal es su compadre, porque es el señor que pues apadrinó a su hija en esta primera comunión, y la fotografía nos muestra claramente que son compadres. El elemento informativo es pertinente, Gustavo, en este momento de la mañana. Sí, pues son las redes de relaciones, las redes de intereses, las redes de cercanías, de grupos compactos que se apoyan recíprocamente para prosperar en el terreno político y económico, y eso es lo que creo que en el capitalismo de compadres es lo que queremos superar y combatir. Es precisamente con mayor exigencia de combate a la impunidad, a los conflictos de intereses, exigiendo mayor transparencia en todas las licitaciones y castigando cualquier acto como que se pueda documentar de conflicto de interés, como vamos a poder avanzar. Nosotros tenemos muy apostado, cifrar nuestras esperanzas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, Carmen. Creemos que este va a ser un cambio. Creemos que también es una oportunidad que los nuevos candidatos nos prestemos a mayor exigencia de transparencia de nuestra situación patrimonial, nuestros conflictos de intereses. Entonces hay que verlo por muchas dimensiones, por los actos de futuro, cómo evitarlos, y los actos del pasado, cómo aclararlos y sancionarlos y deslindar las responsabilidades que correspondan. Pues estaremos siguiendo de cerca lo que en este tema siga ocurriendo en México. Gracias por estar aquí, Gustavo Madero, y buenos días. Gracias, buenos días, Carmen, buenos días a todos.